Hola, buenas noches. Buenas noches, Fernanda. Buenas noches, Diana. Vamos a ir dando espacio que se vayan conectando para iniciar la lectura del día de hoy. ¿Cómo han estado? ¿Cómo me les va? Bueno, mientras se van conectando, yo les voy dejando aquí grabado en el video una información para quienes ven luego la información en diferido, porque varias personas me han escrito que luego lo revisan. Entonces les voy a ir contando. Hola Diana, qué gusto tenerte aquí en este encuentro con un espacio para el desarrollo humano. Bienvenida. Les estaba comentando que esto hace parte de un producto que tengo en mi marca que se llama, mi marca es Armoniza tu Esencia by Beatriz, y este es un producto que se llama el Club Cine, Música y Letra. Es un proyecto que estoy desarrollando donde a partir de películas, libros y también a partir de algunas obras musicales pues vamos tomando aprendizajes para el desarrollo humano y para el crecimiento personal. Bienvenida Mariela, buenas noches. Estamos llevando a cabo este ciclo correspondiente a la lectura del libro Comienza donde estás. Hoy vamos a hablar de la lección número 3, porque este es un libro que trae una serie de lecciones para la vida, para desarrollar cualquier proyecto o cualquier plan que tengamos en curso. A veces pensamos que solo es para las personas que están emprendiendo o que tienen algún proyecto como tal estructurado, pero a veces necesitamos un plan para tomar decisiones en nuestra vida. Ayer yo les comentaba, por ejemplo, si yo soy una mujer que de pronto no tengo una buena relación con la pareja, necesito tomar decisiones, a veces me dicen que no pueden, digamos, alejarse de algunas personas porque no hay dinero, por ejemplo. Entonces, pues hay que hacer un plan para obtener ingresos y poder tomar esas decisiones y tomar el control de la vida. Entonces, este es un libro espectacular. Apenas vamos en la lección número 3 y como les decía, hay varias personas que luego me han dicho que lo ven en diferido y bueno, ahí vamos viendo esta información. Bienvenida Sandra Milena, qué gusto saludarte. Bienvenido Leo, Leo Bienestar. Bueno, vamos a dar inicio entonces con la lectura del día de hoy correspondiente a la lección número 3. Las 10 primeras lecciones hacen parte, digamos, como del plan tangible para empezar a desarrollarlo. Ya más adelante viene otro bloque de lecciones. Así que bueno, vamos a comenzar. La lección número 3 se llama La caballería aún no ha llegado. La palabra clave, actitud. Un periodista me preguntó una vez cómo yo había podido mantenerme con mi cabeza en alto cuando mi hijo y yo estábamos desamparados sin una vivienda. Él quería saber cómo me había sobrepuesto a la vergüenza. Mi respuesta inmediata fue: espera un momento, ¿estábamos sin vivienda? No sin esperanza. Él se sorprendió y no podía entender cómo eso era posible, ni siquiera cuando yo resalté que el estado de necesidad nunca define quiénes somos. Mi actitud ante esto fue que era una situación solamente temporal, una en la cual se me había dado la oportunidad de cambiar, en el momento en que yo decidí prepararme para mejorar mis habilidades en el campo de trabajo que había elegido. Pero ciertamente tuve que admitir que lo que fue difícil fue el estar consciente que mi hijo y yo habíamos entrado a ser una clase de gente invisible, aún entre la gente sin hogar, como lo son las familias trabajadoras pero desamparadas. La realidad es que el convertirte en invisible se suma al peso de la soledad, de pensar que nadie puede entender tu situación excepto tú.
Eso hace más pesado el equipaje que solo tú puedes cargar para mejorar tu situación. Aquí, para poner en contexto a algunas personas que se están uniendo, estamos hablando de este libro que se llama Comienza donde estás, que son las lecciones de Chris Gardner, el protagonista de la película En busca de la felicidad, que si muchos la hemos visto, corresponde a este personaje que estaba pasando por una serie de situaciones mientras se presentaba y se entrenaba para ser corredor de bolsa. Una de las razones por las cuales de hecho decidí romper el silencio y hablar sobre mi historia públicamente fue para incrementar la visibilidad del rápido y creciente número de personas que están uniéndose a las filas de los afectados por lo que yo he llamado el collar blanco de la indigencia. Durante las 2 últimas décadas se ha calculado que el 12% de los indigentes de este país, está hablando de los Estados Unidos, tiene empleo y va a trabajar todos los días, y que en algunas comunidades la cifra aumenta al 30%. No son solamente la gente que ve con una olla en la mano o mendigando en las esquinas, sino familias que tienen empleos y van a trabajar duro o más duro para ubicarse más adelante de los que están en mejores circunstancias. Mientras escribo esto, todavía no conocemos la magnitud total del impacto en individuos del vasto y fluctuante mundo de los mercados financieros en los últimos tiempos. Cada vez que se han producido bajas en los precios del mercado, vemos a los directivos de los programas de televisión y de los noticieros anunciando cómo algún ejecutivo perdió billones de dólares y cómo otro infortunado colega perdió 500 millones. Bueno, ¿y qué de los que perdieron todo? ¿Y los empleados que trabajaban en estas compañías por 25 o más años, que habían invertido el dinero de su jubilación en las acciones de la compañía y pensaba que habían planeado responsablemente su futuro para después de su jubilación? No como los trabajadores jóvenes, ellos ahora están entre los 55 y 60 años, en un nido que es virtualmente desesperanzador, y fuera de eso, repentinamente sin trabajo. Ellos no solamente están sin empleo, sino que ahora tienen que salir a buscarlo en medio de una industria que está contrayéndose en lugar de expandirse. Como les he comentado, creo que este libro es súper vigente para la situación que estamos viviendo, pues hay una situación económica. A veces decimos a la ligera que lo importante es la vida, y por supuesto lo es, pero también es muy importante ese sostenimiento que tienen que tener muchas familias. Y a veces creemos que cuando se cae la bolsa, cuando pasan estas situaciones financieras, solamente se afectan los que tienen grandes capitales. Pero yo creo que a veces los que más sufren no son los de los grandes capitales, porque quizás ellos tienen forma de volverse a levantar. Los que más sufren son las personas que pierden sus empleos, las personas que solamente dependen de ello. Incluso nosotros aquí en Colombia somos poco afines a la inversión en bolsa o a la inversión en la parte financiera realmente, pero hay muchos mercados, muchas personas, incluso quienes tenemos pensiones, se invierten en estos fondos de inversión, y es a esto a lo que él se refiere. Si además de quedarte sin trabajo, se pierde tu dinero por una quiebra económica. Eso es supremamente duro, y máxime cuando pues nos vamos acercando a una edad en que se nos dificulta mucho más trabajar. Así que pues la próxima vez que no pensemos tan a la ligera, sino reflexionemos un poco más, que los impactos económicos los sufrimos todos. Unos quizás en más y otros quizás en teoría poco, pero quizás ese poco es el todo para esas personas. Aunque no hay nada nuevo sobre los individuos y las familias trabajadoras que viven en la indigencia, el panorama ha golpeado más fuerte que nunca por huracanes con corrientes fuertes de categoría 5, disparado por la saturación del rompimiento de casas, combinado con la tóxica codicia del Wall Street que se alimenta de la crisis en los préstamos y ejecuciones hipotecarias, junto con la crisis en los créditos bancarios. Sumado a eso, existen los elementos de tensión por la recesión, desempleo creciente, salarios bajos, para no mencionar la inflación en lo relacionado con el mantenimiento de la familia. Los crecientes apuros que hemos venido observando incluyen los reportes de estudiantes universitarios imposibilitados para sostener los costos de su alimentación y que tienen que dirigirse a comedores comunitarios, personas mayores que tienen que elegir entre comprar su comida o su medicina, familias que tienen que dividirse porque no encuentran un refugio para acomodar a padres e hijos juntos,
sujetos trabajadores que eligen dormir entre el carro y más todavía hasta en los baños públicos. Recordemos la escena que nos muestran en la película. Ya sea que estas circunstancias te hayan desafiado personalmente o a alguien que conozcas, la lección que tenemos al frente nos enseña cómo comenzar en donde estamos, aún en momentos de crisis, si es que estás afrontando alguna. Después de todo, según mi experiencia, todos estamos en esto juntos. Solo para ser claro, déjame definir lo que es un sujeto trabajador en la primera década del siglo XXI. Si no tienes una posición de mando en cuanto a la forma en que te sostienes para ganarte la vida o tienes que participar en ello, entonces eres un sujeto trabajador. Déjame darte un ejemplo. Si no estás en el Forbes 400, eres un sujeto trabajador, porque no estás en una posición de autoridad y con el empleo que tienes puedes ser reducido, despedido o subcontratado en cualquier momento. Puedes mejorar tus condiciones, tus opciones como jugador participante, convirtiéndote en un accionista o corredor de bolsa. O puedes ser un peón. Cualquier posición que decidas ocupar estará determinado por tu actitud. Entonces, ¿cómo fue que mi hijo y yo fuimos capaces de resguardarnos de la indigencia sin sumergirnos en la impotencia ni en la desesperanza? La respuesta a eso me fue presentada en una de las lecciones de vida más importantes que mi madre trató de imprimirme. Es una que a veces he olvidado, particularmente cuando me siento alarmado, que dice que es más lo que no se ha hecho para remediar el sufrimiento que nos rodea que puede convertirse en contagioso. En esos casos puedo casi escuchar la voz de mi madre preguntándome: bueno, hijo, si te sientes tan decidido, ¿por qué tú no haces algo al respecto? Cuando recuerdo este mensaje de ella, me remonto a las palabras de mi madre y a la primera vez que las escuché cuando estaba en mi adolescencia, momento en que ella decidió instalar en mí la base de la actitud de puedo lograrlo y me hago responsable, que era justo lo que ella quería enseñarme. Aunque hubo varias llamadas de atención de ella hacia mí antes de que pudiera decirse que yo había entendido el significado de esta lección que funciona en todo propósito y en todo momento de la vida, causó una absoluta impresión en mi vida cuando mi madre me dio el regalo de su sabiduría en la otra forma de un comentario pasajero. Ocurrió durante una de esas extrañas ocasiones en las cuales no había nadie alrededor, dándonos a mi madre y a mí la oportunidad de compartir uno de esos momentos gozosos. Viendo una de esas películas viejas del cine clásico por televisión, en esa ocasión nos vimos envueltos en una escena que ocurría en un viñedo en el oeste. En lo máximo de la acción, justo cuando todo parece estar perdido y los tipos malos tienen pistolas, están rodeando al héroe solitario, quien debe afrontar la realidad que su caballo se fugó, que su compañero ha sido asesinado y que se le acabaron las municiones, una mirada de preocupación desafiante finalmente aparece en su cara. Mientras me mira fijamente al cielo con cactus y armadillos a su alrededor, observa después al horizonte pero no ve ayuda a la vista. Fue en ese mismo momento en que mi madre me mira y me dice: pon atención, esto es importante, mientras señalaba la televisión y me dijo unas palabras que me retumbaron para siempre. ¿Ves eso? La caballería aún no ha llegado. Por un segundo me negué a escuchar este edicto, argumentando que el sonido retumbante de los caballos y la nube de polvo formándose en la distancia era la señal de que la caballería venía en camino. La expresión de alivio en la cara del héroe concordaba con mi análisis. Claro que eso fue hasta que el héroe vuelve a mirar y se da cuenta que finalmente se trataba de más chicos malos. Innecesario decirlo, este héroe solitario venció finalmente. Siempre ocurre en las películas. Y su victoria contra la adversidad estuvo totalmente ligada con el hecho de dejar de confiar en que la caballería vendría a rescatarlo. He aquí el problema: antes que su tremenda ingenuidad pudiera echar a perder su futuro, él tenía que apoderarse de su actitud autosuficiente, que era la que lo había convertido en héroe desde el principio. Esta lección era fácil desde la tribuna, pero era mucho más difícil de aplicar en forma concreta durante las situaciones que vinieron en los años siguientes, cuando me hallé a mí mismo poniendo mis ilusiones en una caballería ilusoria. Por eso cada vez que he visto nuevamente al horizonte y observo una nube de polvo y escucho el sonido de los caballos que se acercan, se convierte en mi propia versión de lo que realmente se acerca. Es la pandilla con más chicos malos, lo cual significa que las cosas se van a empeorar.
Eventualmente, la realidad es que ninguna caballería es enviada a ninguno de nosotros, los chicos buenos, sin importar qué tan merecedores podamos ser de esa ayuda. Permíteme ser claro en cuanto a las opciones que existen para todos los héroes solitarios. De una parte tienes la opción de culpar a los chicos malos y sentirte tan deprimido y acabado como te plazca, aunque eso no va a alimentarte ni a ti ni a tus seres amados. La otra opción es ponerte a la altura de la situación y convertirte en tu propia caballería. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, aquí viene la solución. El primer paso, según lo he aprendido, es reconocer en dónde estoy y cómo llegué allá. 9 de 10 veces frente a circunstancias extenuantes he llegado a la conclusión que donde sea que me encuentro, llegué allí porque eso elegí. Sí, puedo referirme a los factores externos fuera de mi control y culparlos por mis aprietos, o sacar excusas acerca del por qué las cosas no funcionaron como debieron, o especialmente si nadie se propuso ayudarme. De pronto todo eso es cierto, pero eso no cambia dónde estoy. Solamente la reflexión. Oye, aquí es donde estoy y estoy aquí porque hasta aquí traje mi caballo. Puedo hacer la siguiente elección para conducir hacia un nuevo amanecer en el cual realmente quisiera estar. O, como adapté esta versión con la terminología del siglo XXI, estoy aquí porque manejé hasta aquí. Ahora es cuestión mía y de nadie más cambiarla de dirección y manejar hasta un nuevo lugar, un lugar mejor. Tú puedes observar que la aplicación más fácil de esta lección es hacer un inventario para ver qué tan bien has confesado dónde estás y cómo llegaste allá. Puedes empezar por preguntarte a ti mismo lo que te voy a preguntar. ¿Dónde estás ahora? ¿Estás en un camino en el cual te sientes esperanzado? ¿Estás en un lugar en el cual te sientes golpeado por distintas corrientes? ¿Tienes un plan para seguir adelante? ¿Dónde estás personal, profesional, emocional y físicamente? ¿Es ahí donde quieres estar, debes estar y puedes estar? Y lo más importante, ¿es ahí donde necesitas estar? Si puedes contestar que sí a todas estas preguntas, puedes contarte entre los bendecidos. Si no estás seguro, analiza cómo te sientes con respecto a dónde estás. ¿Te sientes dispuesto a dirigirte a donde quieres, pero no tienes medio de transporte? ¿Estás varado a la puerta de la entrada esperando que alguien te asista? ¿Estás actuando como una estrella de rock, pero sientes como que todo se mueve muy rápido? ¿Quieres pararte en los frenos y bajarte en la siguiente parada? ¿O estás abierto a la posibilidad que puedas aprender todo lo que necesitas sobre la situación en que te encuentras? En cualquier caso, puede que te sirva de aliento saber que tus sentimientos son los mismos de otros que se sienten igual a cómo te estás sintiendo. Si miras hacia tu propia desorientación y luego te haces la pregunta crucial, ¿cómo llegué aquí? Aún si no programaste tu sistema de posicionamiento global, GPS, con este rumbo y prefieres estar en cualquier lugar menos este, te estarás moviendo hacia una posición más adecuada con esta lección. Si tú también logras admitir que, bueno, está bien, si yo manejé hasta aquí, y si todavía no estás en la posición de responsabilizarte por la situación en que te encuentras, de pronto puedas beneficiarte de algunos ejemplos de personas que todavía están culpando a la pandilla de los chicos malos o esperando por la caballería. Tengo un primo que a lo mejor te recuerde a alguien que tú conoces. Él es una novela andante, siempre está en medio de un drama en el cual él aparentemente no tuvo nada que ver. Cada vez que la felicidad está por llegar a su vida, algo desastroso y fuera de su control aparece para truncar sus sueños. Y antes que diga cualquier otra cosa, ya sabemos que va a abrir la boca para pedir dinero prestado. Bueno, fue que algunos extraterrestres lo raptaron y lo metieron a su nave espacial y luego lo forzaron a perder su carro jugando al póker. No, claro que no. Él manejó hasta allá. Pero para melodramas como en los que podemos vernos a veces, nunca es demasiado tarde para cambiar la dinámica si decidimos tener en cuenta la verdad de la situación. Aquí, a ver, se apagó. La lámpara. Ya, listo.
de repente también conozcas a alguien con actitudes parecidas a las de mi primo, perdón, retomo acá, que son de esos individuos que permanecen adquiriendo más y más responsabilidades, pero que todavía no admiten que no han logrado sus metas debido a la clase de decisiones que toman. Estoy pensando en mucha gente que conozco y de la cual escucho, hombres y mujeres altamente responsables que administran negocios, organizaciones benéficas, construyen sus casas, se las ingenian con distintas actividades y obligaciones, pero aún así sienten que dejaron sus verdaderas ilusiones perdidas en alguna parte del camino. Ellos suelen comenzar sus discursos diciendo: «Oh, si yo tuviera más tiempo, lo que en verdad me gustaría hacer es». «Oh, si yo estuviera más joven, haría». Pero cuando les preguntas cómo se alejaron de eso que realmente les apasionaba, confiesan diciendo: «Esto no fue lo que había planeado, pero bueno, sí, terminé aquí». Y cuando les preguntas si alguna vez pensaron en retomar sus sueños o reinventar sus vidas, generalmente hay una excusa por la cual eso no funcionará, o te explican cuál puede ser la forma de fracasar frente a esa opción. Otros están esperando que las circunstancias vengan a despertarlos de donde están y los transporten a otro lugar. Como quiera que se les quiera llamar, todavía están esperando a la caballería. Bienvenida Nancy, bienvenida a Therapy Jimbo, bienvenido JM Roal, bienvenidos todos. Dice: una colega de Wall Street, quien estaba dirigiendo una oficina, criando a sus hijos, ayudando a su esposo que volvió a estudiar y cuidando a sus padres enfermos, me dijo una vez que ella estaba negándose a sí misma y a sus ilusiones, pero que después de todo yo no tengo otra elección. Nadie le impuso esos compromisos a ella, nadie le prohibió perseguir sus propias ilusiones, y si otros le impusieron todo esto, ella permitió que la esclavizaran. Con un primer paso hacia su liberación, mi colega decidió que iba a encargarse de cambiar su situación y se convirtió en su propia caballería con el uso de una palabra de 2 letras y una sílaba que comienza con la letra N y termina en la letra O. No. En lugar de desagradar a todo el que había estado tirándole a ella su responsabilidad, cuando comenzó a decir que no a todos y les exigió que cargaran cada uno con su propio peso, entonces comenzaron a respetarla. El jefe le consiguió un asistente. Su esposo reajustó sus clases para poder jugar un papel más activo en los quehaceres del hogar. Sus hermanos acordaron dedicar más tiempo en lo relacionado con sus padres. Todos estos años había estado siendo la colaboradora de todos, me dijo, excepto de mí misma. Su actitud de puedo hacerlo y me hago responsable había estado allí siempre, pero había estado muy ocupada haciendo la caballería de otros. Ahora ella tenía el control y podía decir sí a sí misma y a sus propias metas, hasta una muy pequeña que consistía en permanecer a un club de lectura del cual quería ser parte desde hacía años. Otra clase de excusas que utilizan aquellos que no quieren admitir que ellos son responsables de estar en donde están basados en que el sistema está contra ellos y que ellos han estado siendo golpeados por el hombre. Todos conocemos un poco de estos hombres y mujeres. Ellos no ven razones para ir en busca de la felicidad porque con el racismo, el sexismo y otros ismos opresores básicamente somos impotentes. No por defender alguno de los ismos del mundo, ni ningún sistema deshumanizante, pero no es impotencia lo que el hombre quiere que sientas. El reciente activista surafricano de los derechos humanos, Steve Biko, lo dijo de esta forma: el arma más importante en las manos de un opresor es la mente de los oprimidos. Mi madre y Steve Biko debieron compartir sus notas en alguna parte del juego. Ellos ciertamente hubieran coincidido que no importa dónde te encuentres, solo tú tienes dominio sobre tu mente, tus creencias y tus actitudes. Entonces, si miras tu situación y dejas de usar excusas y o culpas y escoges decidir qué puedes alterar tu situación por ti mismo, te alejarás del sistema, del hombre y de todos los ismos que tratan de controlarte. Primero, estarás recuperando tus fuerzas y seguro no estarás esperando a alguien que cabalgue en un reluciente corcel para hacer tu sueño realidad o alejar tu dolor.
porque en lugar de eso tú eres quien se subirá al caballo en el que llegaste a donde estás y te dirigirás a donde quieres por ti mismo. Cada vez que quieras vitalizar tu búsqueda, la aplicación de esta lección no te defraudará. Puedes comenzar por recordar esos tiempos en tu vida durante los cuales tu actitud de puedo hacerlo era el centro y el frente de tu vida. A lo mejor recuerdes cuando no tenías que esperar a nadie para que te dijera qué hacer o no hacer. Te arremangaste, te pusiste a trabajar en el asunto y finalmente tú lo hiciste. Mientras estás ahí donde llegaste, también es bueno que te preguntes si estás esperando la caballería. Pero cualquiera que sea la respuesta, ahora que sabes que no va a llegar, sería muy importante que nuevamente te preguntaras cuál va a ser la siguiente vez en que utilices tu actitud puedo hacerlo y comiences a dar el paso para andar hacia donde quieres llegar. Por último, debería mencionar el consejo que dice que los hábitos del pensamiento con frecuencia toman más tiempo en cambiar que los hábitos que conforman la conducta. La clave está en comenzar y permitir que el inicio de la acción cree el impulso. Esa no es una opinión, pues dicho sea de paso, es una ley de la física. Si me permiten, voy a leer este último párrafo que me parece que es una conclusión relevante de la charla de la lección de hoy. Los hábitos del pensamiento con frecuencia toman más tiempo en cambiar que los hábitos que conforman la conducta. Aquí lo que nos está diciendo, primero hay que ponernos en movimiento para poder cambiar lo que estamos pensando. A veces queremos empezar a trabajar solamente a través del pensamiento sin hacer nada para tomar la decisión. Pero lo que primero incorpora nuestro cuerpo en el tema de la conciencia es primero la información en el corporal. O sea, si queremos producir algo, lo primero es que debemos trabajarlo en nuestro cuerpo y luego, muy seguramente, nuestra mente va a cambiar. Es algo como similar a lo que dice siempre el dicho, mente sana en cuerpo sano. Realmente tiene que ver es con esto, que tenemos es que aprender a ponernos en marcha, empezar a hacer para que nuestra mente empiece a transformarse. Y dice, la clave está en comenzar y permitir que el inicio de la acción cree el impulso. Y nos dice que esta es una ley desde la física. O sea, no es algo que le está ocurriendo porque sí. Siempre el impulso que toma algo es porque ha arrancado. Es porque se prendió el acelerador. No podemos mover el carro o querer llegar a un lugar si no hemos movido el vehículo. Así que bueno, esta es la lección número 3, que se llama La caballería aún no ha llegado. Y yo le complementaría diciendo y no va a llegar. Porque lo que nos quiere enseñar aquí es, dice la palabra clave, actitud. O sea, si tú no lo haces, si tú no lo haces por ti, muy seguramente nadie más lo va a hacer. Bueno, bienvenido Oscar, bienvenido Mauricio, bienvenidos a este espacio donde estamos compartiendo la información de un libro maravilloso que se llama Comienza donde estás y donde cada noche estoy leyendo una de las lecciones para empezar un plan de vida y un proyecto que quiera sacar adelante y pasar de que sea solo un sueño a construir realmente una realidad. Como les he dicho en otros días, quien quiera de pronto tenga el libro o quiera ayudarme a leer, con mucho gusto nos podemos poner de acuerdo para que nos ayuden a leer y también compartir este espacio. Bueno, yo creo que no siendo más, me despido de ustedes hoy y bueno, y les invito a que mañana vamos a seguir leyendo la 4ª lección, que está muy interesante. Y bueno, vamos a seguir cada día leyendo este libro y compartiéndoles esta sabiduría práctica para la vida. Buenas noches, que estén muy bien.